Tijuana, una ciudad fronteriza donde dos mundos colisionan: el glamour de California al norte, la oscuridad del crimen al sur, una línea imaginaria que separa dos países, pero que para un hombre se convirtió en la frontera entre su doble vida. De día era un vecino normal de Los Ángeles. Conducía su camioneta roja por las calles de Downey, California. Nadie lo miraba dos veces. Nadie sospechaba nada. De noche cruzaba la frontera y en Tijuana se convertía en un monstruo. Esta es la historia de Brian Andrade Rivera, el hombre al que las autoridades mexicanas llamaron el Ted Bundy de Tijuana. Para entender este caso, primero necesitas conocer Tijuana, no la Tijuana de los turistas, la otra, la zona norte, un laberinto de bares, luces de neón y calles que nunca duermen. Una zona donde la frontera entre lo legal y lo ilegal desaparece con la oscuridad. Es aquí donde todo comenzó, en los bares de la zona norte, en los hoteles baratos que bordean las calles, en una ciudad que sin saberlo albergaba a un depredador. Agosto de 2021. Una mujer llamada Karen, de 28 años, desaparece. Trabajaba en uno de los bares de la zona. Sus compañeras preguntan por ella. Nadie sabe nada. Los días pasan. Luego las semanas. El 2 de septiembre de 2021, su cuerpo es encontrado. Las marcas en su cuello lo dicen todo. Alguien la había estrangulado. La policía abre una investigación. Pero en Tijuana, donde los crímenes contra trabajadoras sexuales rara vez generan titulares, el caso pronto queda enterrado entre montones de expedientes. Fue un error que costaría vidas. Enero de 2022. Han pasado 5 meses desde la muerte de Karen. En uno de los hoteles de la zona norte, una camarera entra a limpiar una habitación y encuentra algo que la deja paralizada. Ángela, desnuda, sin vida, el cuerpo lleno de golpes, las marcas en el cuello idénticas a las de Karen. El motel Cascada, ubicado cerca del famoso bar Hong Kong de Tijuana, se convierte en escena del crimen. Las autoridades llegan, levantan evidencias, entrevistan testigos y empiezan a ver algo que no pueden ignorar. Mismo perfil de víctima, mismo modus operandi, mismo nivel de brutalidad. ¿Era el mismo asesino? 14 de febrero de 2022, día de San Valentín, el día del amor. Elizabeth Martínez. Cigarroa tenía 25 años. Trabajaba como bailarina en un bar de la zona norte, pero también estudiaba. Era querida por su familia, por su madre Marta, por su hermano. Esa noche le contó a su familia algo que los dejó tranquilos. Había conocido a un hombre, un americano, apuesto, educado. La había invitado a cenar al restaurante Pampas do Brasil, en la zona Río. Su madre y su hermano sabían dónde iba. Todo parecía normal. Esa fue la última vez que la vieron con vida. 3 días después, el 17 de febrero, el cuerpo de Elizabeth es encontrado, desnudo. Dentro de la cajuela de su propio vehículo, una camioneta Jeep Liberty, abandonada a tan solo 5 calles del bar donde trabajaba. Las huellas de violencia eran devastadoras, y entonces la Fiscalía de Baja California conectó los 3 casos, 3 mujeres, 3 crímenes, un solo asesino. La cacería comenzó. El fiscal Ricardo Iván Carpio Sánchez convocó una conferencia de prensa en noviembre de 2022 que sacudió a todo México. Las palabras que pronunció ese día recorrieron el país entero. Este sujeto tiene tendencias delictivas asociadas a conductas violentas y psicópatas, manteniendo un perfil muy similar al de alguien que se hizo muy conocido hace décadas, Ted Bundy. Ted Bundy, el asesino serial americano que en los años 70 asesinó a más de 30 mujeres usando su apariencia atractiva y sus modales encantadores para ganarse la confianza de sus víctimas
antes de atacarlas. El patrón era idéntico. El sospechoso era un hombre americano, joven, físicamente atractivo, que cruzaba la frontera en su camioneta roja desde Los Ángeles, que elegía cuidadosamente a sus víctimas en los bares, que se ganaba su confianza y que luego las autoridades tenían un nombre: Brian Andrade Rivera. 30 años. Residente del condado de Downey, en el sur de California. Un hombre que en Estados Unidos llevaba una vida completamente normal, que nadie conocía como criminal. Pero en Tijuana era otra persona. Cuando la Fiscalía de Baja California identificó públicamente el caso, cometieron un error sin saberlo. Al dar detalles del perfil del sospechoso, Brian Andrade Rivera entendió que el cerco se cerraba. El 25 de junio de 2022, cruzó la frontera por el puerto de San Isidro, en dirección a Estados Unidos, y no volvió. Las autoridades mexicanas lo buscaban. La Interpol tenía su nombre. El FBI había sido contactado. Pero Andrade Rivera se esfumó entre los suburbios del sur de California, viviendo su vida normal mientras las familias de Karen, Ángela y Elizabeth esperaban justicia. Y entonces llegó una cuarta sombra, una cuarta mujer asesinada con el mismo modus operandi, mismo hotel, mismo perfil. Las autoridades investigaban si Andrade Rivera había actuado incluso más veces de lo que se pensaba. ¿Cuántas víctimas había realmente? 7 de julio de 2023, casi un año después de su fuga. Los agentes del FBI y del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, trabajando junto a la Agencia Estatal de Investigación de México, localizan a Brian Andrade Rivera en Downey, California. Estaba conduciendo su camioneta pick-up, la misma con la que había cruzado la frontera docenas de veces, la misma que lo había llevado hasta sus víctimas. Lo detienen sin resistencia. En México, la noticia explota. Las familias de las víctimas lloran, no de tristeza, de alivio. Después de casi 2 años, el hombre que les arrebató a sus hijas, sus madres, sus hermanas, tenía esposas en las muñecas. Pero la historia de Elizabeth Martínez tenía un capítulo más devastador aún. Su madre, Marta Cigarroa, no llegó a ver ese día. Murió el 3 de marzo de 2022, apenas 14 días después de encontrar el cuerpo de su hija. El dolor fue tan grande que su corazón no lo soportó. Una madre que murió sin ver justicia. ¿Qué convierte a un hombre en esto? Los expertos que analizaron el perfil de Brian Andrade Rivera encontraron algo perturbador. No era un criminal del tipo que imaginamos. No tenía un historial visible de violencia. Era funcional en sociedad. Tenía trabajo. Tenía una vida en Los Ángeles. Pero algo dentro de él lo llevaba a cruzar esa frontera, a buscar víctimas específicas, a seguir un ritual de violencia que repetía una y otra vez. El fiscal lo definió como sociópata, un individuo incapaz de sentir empatía, que ve a las personas como objetos, que disfruta del control y del poder sobre sus víctimas, exactamente como Ted Bundy. La diferencia es que Bundy actuó durante años antes de ser capturado. Andrade Rivera fue detenido relativamente pronto. Pero eso no responde la pregunta más oscura de este caso. ¿Había más víctimas que nunca fueron encontradas? Brian Andrade Rivera está detenido. La extradición a México fue solicitada para que enfrente la justicia en el país donde cometió sus crímenes. Pero para las familias de Karen, de Ángela, de Elizabeth, la justicia tiene un sabor amargo, porque ninguna sentencia devuelve a una hija, ningún veredicto borra el dolor. Y en Tijuana, en esa zona norte donde las luces de neón siguen brillando cada noche, las compañeras de las víctimas aún recuerdan sus nombres: Karen, Ángela,
Elizabeth, 3 mujeres que merecían más que el olvido, 3 historias que el mundo necesitaba conocer. Esto fue Detrás del Crimen. Si este vídeo te ha impactado, suscríbete, porque hay muchas más historias que aún están esperando ser contadas.